Hoy vamos a seguir viendo ejercicios básicos de circuitos eléctricos. Comenzamos por el primer ejercicio. Tenemos este circuito de aquí. ¿Con qué componentes nos encontramos? Bueno, pues vemos que tenemos un generador con su resistencia interna, por lo tanto, este ya no es un generador ideal. Tiene una resistencia interna que vamos a tener que tener en cuenta. Y luego, como carga, simplemente tenemos una resistencia de 3 ohmios. Pues a partir de este circuito tenemos que calcular la intensidad del circuito y el voltaje en los terminales de la batería. Este es el primer apartado. Bien, pues vamos a empezar calculando la intensidad del circuito. Sabemos por la ley de Ohm que I es igual a V partido por R. Vale, ¿cuál es el voltaje total del circuito? Pues sería el producido por el único generador que hay, es decir, 12 voltios. ¿Cuál es la resistencia? La resistencia no es 3 ohmios. Ahora tenemos que tener en cuenta la resistencia interna del generador. Entonces, tenemos dos resistencias en serie, la equivalente sería la suma, 3,05 ohmios. Pues hallamos este cociente y ya tendremos el valor de la corriente. Pues 3,93 amperios. Esta es la corriente total. Vale, 3,93 amperios. Ahora tenemos que calcular el voltaje en los terminales de la batería. Bien, pues básicamente nos piden calcular el voltaje que hay aquí, entre estos dos puntos, que son los terminales de la pila. Bueno, si esto fuese una pila ideal, ya sabemos que aquí habría 12 voltios, y de hecho el voltaje que le entrega a la resistencia de carga, es decir, a la de 3 ohmios, sería 12 voltios. Pero como ya sabemos, esta no es una pila ideal, tiene una cierta resistencia en la que va a caer voltaje, es decir, tendremos alguna pérdida de voltaje. Esta pila no le va a dar a la resistencia de 3 ohmios 12 voltios, sino que le va a dar un poco menos. Y ese voltaje que va a caer en la resistencia de 3 ohmios es precisamente el mismo que hay entre los terminales de la batería. Entonces, sabiendo esto, si calculamos el voltaje que cae en la resistencia, ya habremos contestado a la pregunta. Porque este voltaje que cae aquí es el mismo que el voltaje entre estos dos puntos. Pues vamos a hacer eso. Mediante la ley de Ohm sabemos que V es igual a I por R. La corriente que atraviesa a esta resistencia es 3,93 amperios. Y el valor de la resistencia es 3. Calculamos. Y esto nos da 11,79 voltios. Pues este es el voltaje que cae en la resistencia de 3 ohmios, pero es que también es el voltaje que va a haber entre los terminales de la pila. Es decir, esta pila, que en realidad es de 12 voltios, le va a entregar a la resistencia 11,79, porque tiene una cierta pérdida. Bueno, pasemos ahora al segundo apartado. Calcular la potencia entregada a la resistencia de carga. Simplemente tendremos que utilizar esta fórmula, P es igual a V por I. Pero para no utilizar el valor de los voltajes y poner en su lugar el valor de las resistencias, vamos a hacer una modificación a esta fórmula. Pondremos que P es igual a I al cuadrado por R. ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, por la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a I por R. Entonces, simplemente la potencia nos quedaría como I por R por I. Esto se simplifica en I al cuadrado por R. Bueno, pues esta es la fórmula que vamos a utilizar. Vale, tenemos que hacerlo todo sobre el valor de esta resistencia. Bueno, 3 ohmios. ¿Cuál es la corriente que atraviesa a esta resistencia? 3,93 amperios. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de la resistencia, que es 3. Esto nos da una potencia de 46,33 vatios. Vale, y ahora en el apartado 3 nos piden calcular la potencia entregada a la resistencia interna de la batería. Pues vamos a utilizar la misma fórmula. P es igual a I al cuadrado. ¿Cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia? La misma, 3,93. Por el valor de la resistencia, que es 0,05 ohmios. Si calculamos esto, nos da 0,77 vatios. Pues ya estaría.
Aquí tenemos la solución, pero vemos que hay otras maneras de hallar la corriente total del circuito y el voltaje en los terminales de la batería. Vamos a empezar con la corriente total del circuito. Esto es una única malla, así que podemos utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos decía que la suma de los voltajes producidos en los generadores es igual a la suma de los voltajes consumidos en los receptores. Vamos a ir recorriendo esta malla para aplicar esta ley. Pero bueno, antes de nada vamos a polarizar las resistencias y todos los componentes del circuito. La pila ya tiene su polaridad, más menos. Pero para las resistencias, para polarizarlas, vamos a tener en cuenta el sentido de la corriente. Para esta resistencia de 3 ohmios, la corriente entra por aquí y sale por aquí. Por donde entre va a ser el más y por donde salga el menos. Y para la resistencia interna quedaría polarizada de esta manera. Ahora ya sí vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Empecemos por ejemplo en este punto del circuito y lo vamos a ir recorriendo, toda la malla. El primer voltaje que tenemos es el de este generador. Como la corriente entra de menos a más, el voltaje es positivo, 12 voltios. Luego llegamos a esta resistencia. El voltaje va a ser negativo porque la corriente entra de más a menos. No tenemos directamente el voltaje que cae en esta resistencia, pero sí que lo podemos sustituir por I por R. Esto es lo mismo que el voltaje, lo sabemos por la ley de Ohm. Vale, vamos a poner R mayúscula porque así es como vamos a identificar a la resistencia de carga. Y ahora ya llegamos a la resistencia interna, que es R minúscula. El voltaje va a ser negativo porque la corriente entra de más a menos y nos quedaría menos I por R minúscula. Y todo esto es igual a 0. Ahora sustituimos los datos que tenemos y nos da 3,934 amperios, lo mismo que antes. ¿Cuál es otra manera de calcular el voltaje en los terminales de la batería? Bueno, nosotros antes habíamos calculado el voltaje que caía en la resistencia de carga y ya sabíamos que ese voltaje iba a ser igual al de los terminales de la pila. Vale, pues otra manera de calcularlo sería hallar cuál es el voltaje que cae en la resistencia interna y realizar esta operación, 12 menos el voltaje que cae en esa resistencia interna, porque 12 era el voltaje total. Es precisamente lo que tenemos aquí, y la operación nos quedaría 12 menos el voltaje que cae en esa resistencia, que sería I por R. La I es 3,934 y la R 0,05. Bueno, aquí ya se ve que faltaría este menos. Y bueno, nos vuelve a dar 11,8 voltios. Aquí tenemos los otros dos apartados, las potencias. Pues ahora ya sí pasamos al último ejercicio. Tenemos este circuito y hay que calcular los voltajes y las resistencias. Vale, ¿por dónde podemos empezar? Pues si nos fijamos ya podemos hallar el valor de esta resistencia. ¿Por qué? Por la ley de Ohm sabemos que R es igual a V partido por I. El voltaje que cae en esta resistencia ya lo tenemos, son 2 voltios. Y el valor de la corriente que la atraviesa también. Aquí tenemos una única malla, entonces todos los componentes están en serie. Si todos los componentes están en serie, por ellos pasa la misma corriente, que la tenemos aquí, 2 miliamperios. Pues vamos a calcular el valor de R2. Sería el voltaje en R2 partido de la corriente que pasa por R2. El voltaje que cae en R2, 2 voltios. La corriente que la atraviesa, 2 miliamperios. Voltios entre miliamperios da kiloohmios, entonces esto es 1 kiloohmio. Como ya hemos calculado el valor de esta resistencia, vamos a hallar el valor de R3, porque está en función de R2. Nos dicen que R3 es igual a 1,5 por R2. R2 es 1 kiloohmio, entonces R3, 1,5 kiloohmios. Pues hasta aquí nuestro cálculo de resistencias. Ahora vamos a empezar a hallar los voltajes. El voltaje que cae en la resistencia 2 ya lo tenemos, 2 voltios. Ahora vamos a calcular el voltaje que cae en la resistencia 3. Lo hacemos por la ley de Ohm. V en R3 es igual a I en R3 por el valor de R3. La I que pasa por R3 es 2 miliamperios. El valor de la resistencia, 1,5 kiloohmios. Miliamperios por kiloohmios da voltios, y esto es 3 voltios.
Bien, pues ahora simplemente nos queda calcular el valor de la resistencia 1 y el voltaje que cae en esa resistencia. Para ello vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Solo tenemos una malla, entonces, bueno, vamos a aplicarla una vez, esta ley. Vale, lo primero que hacemos es polarizar todos los componentes del circuito. Los generadores ya sabemos que tienen su propia polaridad. Quedarían así. Y ahora, para polarizar las resistencias, tomamos el sentido de la corriente. Por donde entre la corriente va a ser el más y por donde salga va a ser el menos. Por lo tanto, nos quedarían polarizadas así. Y ahora ya sí, vamos a tomar un punto del circuito para empezar a recorrerlo. Por ejemplo, este. Y miramos los voltajes con los que nos encontramos. El primer voltaje es este de aquí, 13,5 voltios. Como la corriente va de menos a más, va a ser positivo. 13,5. Luego, voltaje que cae en esta resistencia. Ya lo hemos calculado, es 3 voltios. Pero como la corriente entra en la resistencia de más a menos, va a ser negativo. Ahora nos encontramos con un generador. La corriente va de más a menos, así que el voltaje también va a ser negativo. 6,2. Siguiente, en esta resistencia caen 2 voltios. Negativo también, menos 2. Por último, ¿cuál es el voltaje que cae en esta resistencia? No lo sabemos, así que va a ser nuestra incógnita. Menos V en R1. Y todo esto es igual a 0. Ahora simplemente vamos a operar. Simplificamos un poco los términos independientes. Quedaría 2,3 menos V en R1 es igual a 0. Entonces ya sabemos que el voltaje en R1 es 2,3 voltios. Lo ponemos. Y a partir de este voltaje vamos a calcular el valor de la resistencia. Utilizamos la ley de Ohm otra vez. R1. R1 es igual a el voltaje en R1 partido de la corriente en R1. Voltaje en R1 es 2,3. La corriente que la atraviesa, 2 miliamperios. Bueno, estos son voltios y estos son miliamperios. Entonces, voltios entre miliamperios nos va a quedar kiloohmios. Y en concreto estos son 1,15 kiloohmios. Pues ya hemos calculado todo lo que nos pedían para este circuito. Y aquí lo vemos en la solución. Primero calculamos R2, R3 y el voltaje que cae en R3. Y luego ya aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff ya hallamos lo que nos falta, que era el valor del voltaje en R1 y el propio valor de la resistencia R1. Por último, aquí vemos el circuito, con todos los voltímetros y amperímetros.